estás, amor? Ya le puse silencio. Para grabar. Ya, sácalo de la mesa. Muy bien, entonces procedo a compartir nuevamente la pantalla. Ya creo que ya estamos prácticamente los participantes que hemos estado también desde la sesión anterior. Vamos a hacer un breve repaso de los temas, del tema que hemos visto a nivel de simulación, ¿ya? Entonces vamos a ver la parte donde nos habíamos quedado, ¿ya? Voy a borrar algunos elementos aquí. Voy a borrar todo lo que he hecho aquí para que podamos todos beneficiarnos. Muy bien. Entonces vamos a silenciar también. Vamos a silenciar los micrófonos y empezamos. Muy bien, entonces aquí estamos viendo la construcción de la misma antena que habíamos hecho con el calculador en línea, solamente que el calculador en línea es un poco como que hacemos un acto de fe y le creemos, ¿no? Que colocamos los números, nos dan las dimensiones y lo creemos. Pero si queremos analizar un poco más qué es lo que sucede, habíamos dicho que hay que utilizar un simulador como es el MicroOffice y dentro de este simulador colocar pues las dimensiones que nos da el calculador en línea. Entonces, una vez que se coloca estas dimensiones, esto ya vendría a ser el parche. Evidentemente es el parche, pero todavía no tiene fit line, no tiene transformador de cuarto de onda, no tiene nada de eso. Es simplemente el parche solito. Entonces, el parche solito, vamos a ver cómo se comporta. Colocamos un puerto de medida, que es un puerto que tiene 50 ohmios, y vamos a representar en un gráfico su comportamiento. Para ello añadimos un gráfico rectangular. Y en este gráfico rectangular vamos a colocar una medida. Y esta medida vamos a colocar nosotros, es el parámetro S11 de dicho esquemático en decibelios, que son unidades de medida. S11, como ya lo indicamos anteriormente, cuando en el simulador nosotros colocamos S seguido del subíndice 1 y 1, es sinónimo de escribir S11, y esto es sinónimo de coeficiente de reflexión o gamma. Entonces queremos ver cómo se comporta en términos de reflexión este parche, ¿no? Esta antena parche. Entonces simplemente vamos a aplicar OK y tenemos esta expresión. Vamos a simularlo. Cuando nos sale este warning no hay problema, porque este warning nos dice: recomendamos una relación entre el ancho de la antena y el alto del sustrato que sea menor que 20. Eso no importa. Lo que importa es esta gráfica de acá. Y esta gráfica nos dice claramente lo siguiente: en la frecuencia de operación de 1.5 gigas tenemos el valor óptimo o el valor mínimo de nuestra antena en términos de coeficiente de reflexión, ¿ya? Es el mínimo, ¿ya? Es el mínimo local, ¿ya? Pero a la vez nos dice que está sintonizada, o sea que sí está trabajando a 1.5 gigas, ¿ya? Eso es lo que nos dice este gráfico que tenemos acá. Ok, entonces borramos el dibujo y vemos nuevamente 59,19, 45,68, que ha sido sacado de esta 55,86. No sé si he hecho un error en el momento. Sí, está bien. Bueno, las dimensiones 59,19 y 45,86.
55,86 también. Entonces el parchecito lo simulamos acá. Ojo, este dibujo, este rectángulo no significa que está a escala. O sea, este software no nos hace el dibujo a escala, sino simplemente nos pone de forma referencial las dimensiones de este polígono. Entonces, esa es la forma como nosotros estaríamos indicando que nuestra antena está trabajando de forma eficiente. ¿Ya? Ok, y después, claro, hay otros parámetros que se pueden averiguar de las antenas, también podemos ver patrón de radiación, etcétera. Lo vamos a tocar posteriormente. ¿Ya? Entonces, de este tema que estamos viendo, de antena, nosotros lo tenemos que considerar como una segunda parte del bloque de amplificación. Ojo, entre paréntesis, no se olviden, bueno, yo ya lo tenía hecho, de que para hacer esta simulación hay que ponerle un rango de frecuencias de operación. Yo he puesto desde 0,5 hasta 2, con paso de 0,01. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que cuando yo coloco esto, le doy a aceptar y voy al gráfico, me sale desde 0,5 a la izquierda hasta 2 GHz a la derecha, y veo pues que en 1,5 está el mínimo local de la antena. ¿Ya? Entonces, por esa razón, es por esa razón que estamos trabajándolo así. ¿Ya? Muy bien, vamos a verificar si estamos grabando. Ok, muy bien, entonces, dicho esto, como decía, este esquemático de aquí hay que considerarlo como la siguiente parte del amplificador, ¿no? Ustedes trabajan con un amplificador, nada impide de que una vez que tengan el amplificador lo conecten a una antena. Entonces ya tendrían dos bloques, el amplificador conectado a la antena, ¿no? Un bloque antena amplificador, que ya podría servir para transmitir una señal en alta frecuencia. ¿Bien? Vamos a dar más consideraciones de la antena y un último repaso del amplificador también en la siguiente clase. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otro punto que está en la sumilla, que es sistemas de medida experimentales usados en industria para circuitos de 5G. Yo quiero hacer énfasis a este tema, esta palabra que dice aquí, industria. ¿Ya? He tenido la oportunidad de trabajar en industria de circuitos para estaciones base, no de 5G, sino de 4G. Pero la tecnología y las medidas experimentales son muy parecidas y ahora vamos a explicar algunas de ellas. Muy bien, entonces para ello tengo unas diapositivas que voy a compartir y básicamente la diapositiva trata de todo el proceso de diseño de amplificador de frecuencia, de amplificadores de alta frecuencia en una tecnología que se llama LDMOS. ¿Ya? Entonces, desde hace bastante tiempo ya se veía en la industria donde yo trabajé, que se llama Freescale, ya se veía que habría que migrar a esta banda de frecuencias, que es bastante alta, que era bastante alta para los dispositivos tradicionales. Algunas de las tecnologías, o sea, de semiconductores que se utilizaban era arsenuro de galio, pero también se trabajaba con LDMOS. Y de hecho, yo he trabajado con esa tecnología de LDMOS a 3.5 GHz. Y el tipo de señal que se amplificaba era una señal del tipo WiMAX para esa ocasión, utilizando una modulación 64 QAM. Entonces, todo esto es como una introducción al tema de las medidas. Entonces, antes de saber qué aparatos se usan para medir circuitos, hay que ver cómo son los circuitos que vamos a medir, ¿ya? Porque dependiendo de cómo son, se dimensionan los aparatos. Entonces, lo que se va a medir en esta ocasión viene a ser un transistor de efecto de campo que tiene esta forma. Tiene un encapsulado o tiene una estructura de un circuito integrado. Es un chip, de hecho, es un chip. Y en este chip podemos ver las partes típicas del transistor de efecto de campo, que son compuerta, gate, drenador, que está aquí, y surtidor, que se encuentra acá. Todos podemos recordar el símbolo del transistor de efecto de campo. Probablemente vamos a hacerlo de una forma
abreviada así, ¿no es cierto? Con los 3 terminales correspondientes, ¿no? Entonces esto, traducido en circuito integrado para alta frecuencia, es esta figura que vemos acá, donde las partes principales son las siguientes. Todo lo que está acá adentro es el corazón del transistor. Todas estas dos cosas que estamos viendo acá es el corazón del transistor, es el transistor en sí mismo. ¿Sí? Ahí está el gate draining source. Y todo lo que vemos acá, todo esto que estoy señalando acá, que tiene esas líneas amarillas, es la red de adaptación de la entrada, porque la entrada es el gate. Por aquí viene la señal de entrada. Entonces pasa un proceso de adaptación aquí. Y la salida es esta, el drenador. La señal amplificada y grande sale por acá. Y todo esto que estamos viendo por acá viene a ser la adaptación de salida. Pero el corazón, como decimos, es el conocido como die y es la parte central. Evidentemente todo esto que estoy señalando está recubierto, vamos a cambiar de color, por una cápsula. Hay una cápsula que viene por acá, una tapa, es una tapa cerámica que cubre todo esto y evita que se dañe, ¿ya? Y con eso se crea alrededor de todo eso un amplificador. Entonces este dispositivo se va a medir un dispositivo que tiene 3 terminales, ¿ya? Y a nivel de códigos es necesario familiarizarlos con algunos códigos de industria. Podemos decir que algunos códigos son estos: MRF 7S38010, 38040, 38075, etcétera, etcétera. Y estos se caracterizan porque no son transistores cualquiera, estos son transistores de potencia. Y hablamos de 75 vatios. ¿En qué frecuencia? En frecuencia de 3 GHz. Entonces es una potencia bastante considerable para esa frecuencia. Muy bien, tenemos aquí una tabla que resume un poco cuáles son las características de estos transistores, ¿no? Cada código que hemos visto anteriormente tiene un rango de frecuencias para trabajar y una potencia determinada, ¿no? Es un de media potencia, por ejemplo, ese que estoy señalando. Nos dice con cuántos voltios de corriente directa se alimenta, cuál es su eficiencia, cuál es su ganancia, etc. Vamos a seguir entonces un poco más adelante. En esta ocasión vamos a revisar, vamos a analizar un caso de estudio. Vamos a cambiar el color. Un caso de estudio que se denomina 7IC3825. Entonces, es ese caso de estudio que vamos a analizar, ¿ya? En concreto, o sea, de todos los modelos que hay, el caso de estudio que analizamos es este de aquí. Este análisis es dentro de una fábrica que se llama Freescale, que queda en Francia. Y lo que se vende son productos que se usan en la industria, ¿no? De acuerdo a requerimientos del cliente. Entonces, este dispositivo ha sido diseñado como lo que se conoce como un RFIC, que significa Circuito Integrado de Radiofrecuencia. O sea, los circuitos integrados no son solamente los microcontroladores, microprocesadores, sino ya hay también circuitos de microondas, todo dentro de una pastilla. Y este ha sido diseñado, como ven aquí, en la tecnología LDMOS, y está dividido en 2 etapas, una que se llama driver y otra que se llama etapa de salida. Pero a su vez cada una de estas se subdivide, ¿no? Esta se subdivide en otras etapas y esta se divide en otras etapas. Muy bien, entonces, o sea, no es un solo transistor, sino es una especie de push-pull, un arreglo de transistores, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como 7IC3825. Muy bien, vamos a pasar a esta etapa y vamos a ver cómo es su proceso de fabricación industrial. Seguramente ustedes han oído hablar de lo que se conoce como el wafer, ¿no? La oblea. Vamos a poner wafer, oblea, semiconductor. Ya, este wafer, oblea, semiconductor es lo que estamos viendo aquí en este diagrama. Este disco tiene en su interior una cuadrícula.
Y dentro de la cuadrícula están los transistores diseñados de un punto de vista microscópico, ¿no? Entonces tienen la definición, ¿no? Es una placa fina de semiconductores con la que se construyen circuitos, con diferentes grabados, métodos especiales. Entonces, eso que estoy mostrando aquí, en esta figura, en esta foto de internet, es esto mismo que estamos viendo acá, lo que se conoce como la retícula. Entonces dentro de esos cuadraditos hay otros cuadraditos más pequeños y dentro de eso tenemos nuestro transistor. Entonces cuando les dije de que este dispositivo se compone de driver, le estaba refiriendo a esto. Todo esto es el driver. Y el output stage son todo esto de acá. Estos 4 bloques verdes, etapas de salida. Estos son etapas driver o preamplificador. Y entre estos dos tiene que haber un interstage. Significa, interstage es adaptación entre el driver y la parte de potencia. Y aquí lo mismo, una adaptación. La entrada aquí, bueno, se va a dividir en 2 partes. Entonces la idea es poner estos bloques de manera que tengamos una cantidad de potencia considerable a la salida. Y eso está dentro de la retícula. Y en cada retícula hay lo mismo, pero con diferentes variaciones en cuanto a dimensiones y a variación de parámetros físicos. Entonces, vamos a ver cómo es de que estas celdas que hemos visto antes cumplen el rol de adaptación. Por ejemplo, aquí se nos menciona de que para hacer una red de adaptación hay que utilizar condensadores e inductancias, que es un método válido para adaptar impedancias. Aquí nos dice de que hay métodos de adaptación tanto a la entrada como a la salida, que se basan en lo mismo: colocar inductancias o condensadores para adaptar impedancias. Y ya no líneas de transmisión como nosotros hemos estudiado la clase pasada, sino condensadores e inductancias de un valor específico. ¿Ya? Hay técnicas especiales para ello. Cuando uno lo ve al microscopio, esta es una foto del microscopio, uno lo ve así, uno lo ve de esta forma. El transistor FET es este, y las redes de adaptación son estas de acá. Esas son las redes de adaptación. ¿Sabe cuáles son los condensadores? Este es el condensador. ¿Y sabe cuáles son las bobinas? Las bobinas son todos estos cablecitos que ven acá, son las bobinas. Bobina. Todos estos son bobinas. Y los de acá abajo también. Todos estos de aquí son bobinas. Entonces uno ve una topología en T, ¿no? O más conocido como estrella, ¿no? De adaptación. Entonces todo eso es la adaptación en un lado del transistor. Hablemos de la entrada, y en la parte superior se ve lo mismo. Aquí estoy sacando esta barra de herramientas simplemente para indicar de que aquí todo esto que está acá arriba, bueno, aquí se ha cortado, pero todo esto que viene así vendría a ser la adaptación de la otra etapa, digamos, la salida, donde este vendría a ser el condensador, la barra rosada, y cada uno de estos hilos viene a ser las bobinas. Entonces de esa manera se hace la adaptación, ¿no? A nivel de transistor en sí mismo. Muy bien, luego, como he mencionado anteriormente, todo esto está metido pues dentro de una cápsula, dentro de una cajita, y esta es la cajita. Fíjense que tiene varios pines, pero los más importantes son estos de aquí. Este de aquí viene a ser el drenador. Este de aquí viene a ser la compuerta o gate. Y todo lo que está aquí y aquí en los laterales viene a ser el surtidor. El surtidor va conectado a tierra, lo cual quiere decir que estamos en una configuración drenador común. Entonces esa es la representación, lo que quiere decir esta figura. Muy bien, vamos a adelantar un poco a los sistemas de medida que se van a utilizar. Uno de los equipos que se utiliza para hacer las medidas de estos dispositivos es lo que se conoce como
sistema de medida pulsado. Vamos a poner aquí esto. Pulsed Load Pull Measurements. Esto es lo que se utiliza actualmente para fabricar amplificadores de 5G. ¿Ya? Vamos a poner otra vez aquí esto. Pulsed Load Pull Measurements. ¿Ya? Esto es muy importante, es el tipo de medida que se utiliza. El VNA ya viene a ser un complemento únicamente, su campo de acción se ve restringido a pequeña señal, cierto rango de frecuencias, pero medidas pulsadas permite trabajar no con señales pequeñas, sino con señales grandes, como que ya estuviera funcionando o amplificando gran señal. Dicho sea de paso, este dispositivo que yo les he enseñado que vamos a medir, es un dispositivo que está orientado para trabajar en las estaciones base, ¿ya? No en el celular, sino en las estaciones base. Entonces, sea una nano picoestación o una estación más grande, tiene que manejar una cantidad considerable de potencia, ¿no? Para tener un rango de cobertura, ¿no? A más potencia que tenga el transistor, mayor rango de cobertura va a poder tener la celda. Entonces, este dispositivo, como va a trabajar con mucha potencia, necesitamos medirlo en esas condiciones, en condiciones de que se conocen como gran señal. ¿Con qué tipo de medida? Con una medida que se llama sistema de medida pulsado, Pulsed Load Pull. Entonces aquí vamos a detallar, porque yo quiero que quede bien claro qué es sistema de medida pulsado. Ese, digamos, un poco el corazón, la explicación de esta diapositiva, ¿no? Primero vamos a poner un poco uno de los fabricantes, se denomina Maury Microwave, y es prácticamente el que vende la tecnología para este sistema de medidas. Entonces vamos a descomponerlo. Esta palabra tiene un significado muy interesante. Pulsed significa pulso, ¿ya? O sea, vamos a enviarle pulsos al transistor. Y luego vamos a explicar las otras, ¿ya? Vamos a enviarle pulsos, por ahora vamos a suponer a este dispositivo en este rango de frecuencias. Entonces, ¿cómo es eso de que le vamos a enviar pulsos? Lo vemos aquí, vamos a ver. Okay, lo que se le envía al transistor son voltajes en el tiempo. Por ejemplo, ustedes ven aquí voltaje entre drenador y surtidor y el tiempo. Entonces, entre drenador y surtidor se envía todo el tren de pulsos que voy a mostrar acá, ¿no? Un tren de pulso por acá, otro por acá, así. Eso se le envía, pero con unos valores especiales. Un valor que se denomina ancho de pulso, PW, que está en el orden de 0,2 microsegundos. Un periodo que está en el orden de 1 milisegundo, que significa la distancia de aquí a aquí en el tiempo es 1 milisegundo. Y si uno compara milisegundo con microsegundo, es como comparar pues 1 milímetro con 1 kilómetro. Ya hay una diferencia muy grande. Y esa diferencia es la que queremos conseguir para ver cómo reacciona nuestro transistor a esos pulsos pequeños de señal, porque eso nos va a dar una información valiosa para trabajar con él. Y en este caso, con estos valores de 1 milisegundo y 0,2 microsegundos, vamos a asegurar que el punto de reposo esté constante y además trabajamos por encima de unos efectos que se denominan efectos dispersivos, que vamos a ver posteriormente. Entonces, borramos esto y continuamos. Bueno, tenemos aquí las curvas características de nuestro transistor, vale decir, como es un transistor FET, ¿no? En la parte del eje horizontal tenemos el voltaje entre drenador y surtidor, y en el eje vertical la corriente entre drenador y surtidor. Y este dispositivo, como todos los transistores, tiene una curva característica para diferentes valores de voltaje entre gate y source. Este puede ser para voltaje gate y source igual a 0, por ejemplo. Este puede ser para voltaje gate y source igual a menos 0,5, por ejemplo. Vamos a poner aquí puntos suspensivos, ¿no? Aquí para diferentes valores
nuestro voltaje VGS va a variar. Entonces esto es lo que nos quiere decir esta diapositiva. Muy bien, bajamos. Y aquí es la idea principal. Este es el sistema de medida pulsada. ¿Ya? Funciona así. ¿Ya? Nosotros colocamos el dispositivo a medir aquí. Aquí colocamos nuestro dispositivo a medir. ¿Ya? Ahora, nosotros le vamos a enviar una señal por acá. La señal es amplificada a un valor adecuado. Y luego nosotros vamos a colocar una cajita que se llama Impedance Tuner. Impedance Tuner es el nombre de un dispositivo que se comporta como una impedancia variable. Vamos a ponerlo en símbolos bien sencillos. Todos nosotros conocemos el potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable, ¿cierto? ¿Ya? Ahora les presento el símbolo de una impedancia variable. Esa es una impedancia variable. ¿Saben qué hace el Impedance Tuner? El Impedance Tuner lo que hace es implementar, o lo que tiene adentro es una especie de impedancia variable. ¿En qué se diferencia la impedancia de la resistencia? Bueno, que la resistencia en términos matemáticos simplemente es un número real, mientras que la impedancia tiene dos partes, la real y la imaginaria. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible que exista eso? ¿No? Porque resistencia variable, potenciómetro, uno se imagina más o menos, ¿no? El potenciómetro lo ve, lo que hemos tocado en laboratorio, concibimos cómo es que puede avalar la resistencia. Tenemos, por ejemplo, una película de carbón, hacemos que una punta metálica se posicione en diferentes distancias de esta película de carbón y podemos obtener diferentes resistencias. Pero, ¿y cómo hacemos para variar impedancia? O sea, variar la parte real y además la parte imaginaria, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esa es la magia o la particularidad de este aparato, ¿no? Este señor de aquí me representa cualquier impedancia que yo quiera. Yo le puedo programar y él puede representarme cualquier impedancia que hay en la carta de Smith. Cualquiera, la que ustedes imaginen, ¿no? El cortocircuito, el circuito abierto, impedancias reactivas, capacitivas, inductivas, todo lo puede representar él. Es un dispositivo físico. ¿Y saben en qué se basa? Es sencillo, tiene una línea de transmisión. Este señor de acá tiene, así como hemos hablado en el MicroOffice del componente MLIN, pues tiene ahí una línea de transmisión. Y todos sabemos por teoría, ¿no?, de que la impedancia que uno mide, la línea de transmisión, la impedancia en una línea de transmisión cambia con respecto a la distancia. Si yo mido la impedancia acá, no es lo mismo que lo mide acá, no es lo mismo que lo mide acá, varía. Entonces este señor tiene como un pin que no hace contacto directo con esto, pero sí, por inducción, ese pin va a ubicarse en diferentes posiciones de la línea y me va a representar cualquier impedancia de la carta de Smith. Mira, eso es lo que hace este tuner. A la entrada. Fíjense bien, a la entrada. ¿Entrada de quién? Del transistor. Pero él no está solo, sino que está acompañado con otro elemento que se llama acoplador. ¿Para qué sirve todo esto? Yo les voy a decir. Si ustedes ven de un punto de vista diferente, todos estos dos bloques de acá, ¿saben qué es? Estos dos bloques de acá vienen a ser como la adaptación de entrada del amplificador o del transistor. Repito, eso viene a ser la adaptación, la red de adaptación de entrada del transistor. ¿Y cómo así? Claro, porque lo que hemos enseñado nosotros en teoría, que era el stub en serie y el stub en paralelo, todo eso que hemos visto, pues tiene una impedancia. ¿Cierto? Todo esto aquí tiene una impedancia. Y esta impedancia es la que nosotros colocamos aquí a la entrada del transistor, perdón. Vamos a ver cómo podemos. Vamos a borrar esto aquí. Es lo que colocamos a la entrada del transistor para poder trabajar. O sea, todo esto de acá vendría a ser mi red de adaptación de entrada. ¿Ya?
que hace una adaptación entre la impedancia que hay acá y la impedancia que hay acá. Lo adapta gracias a este. Y lo mismo pasa acá. Esta es digamos, la parte de readaptación de salida. Este es el transistor. Cuando hagan su proyecto final, ustedes van a utilizar este señor de acá. Ustedes le van a hacer su readaptación de entrada. Esto le van a hacer, su readaptación de salida, esto, utilizando la técnica de single stop, que es sencilla. Pero acá hay un procedimiento mucho más general. Esta es una caja mágica que me permite ponerle cualquier impedancia a la entrada y a la salida. Si este es el transistor T, este aquí vamos a pensar, a simular que es su antena, ¿ya? Una antena cualquiera. Si quieren adaptar transistor a la antena, le ponen este circuito de aquí, este circuito de adaptación, con un valor determinado de impedancia acá, de manera que logren la máxima transferencia y potencia, ¿no? Entonces, uno lo ve y ya de otro punto de vista dice, pero profesor, esto es como el circuito del amplificador que tenemos que hacer. Sí, pero tiene una diferencia muy importante, de que estos elementos que se llaman acopladores me van a permitir hacer dos cosas. Me van a permitir leer las reflejadas a la entrada. Esas reflejadas, tac, la van a leer aquí. La reflejada que hay aquí, tac, la va a leer acá. Los datos de potencia que se ingresaron desde la parte externa, todo esto que viene por acá, va a entrar acá también. O sea, lo va a reconocer. ¿Eh? La señal que se transmite la va a reconocer. Con toda esta información, este equipo de acá, que es el analizador, va a medir los parámetros más importantes de un sistema de comunicación: potencia, eficiencia, ganancia, linealidad. Empieza a medirlo todo. Ya, no solamente adaptación, sino potencia, ganancia, eficiencia y linealidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver, y esto es lo más importante de la clase, de ver cuál es el valor óptimo que tiene que tener este señor de acá y cuál es el valor óptimo que tiene que tener este señor de acá para obtener los mejores valores, el mejor compromiso, el mejor trade-off entre potencia, eficiencia, ganancia y linealidad a una frecuencia determinada, F sub 0. Este es el sistema de Node-Pool en su mínima expresión, o sea, de forma abreviada. Un sistema que nos permite inyectar señales de alta potencia a un transistor, a la vez nos permite emular adaptación de entrada y adaptación de salida con los impedance tuner, y como el aparato mide potencia, eficiencia, ganancia y linealidad, podemos encontrar los valores óptimos de impedancia de los tuners a la entrada y a la salida que maximicen potencia, eficiencia, ganancia y linealidad a una frecuencia determinada. ¿Bien? Entonces, ese viene a ser el sistema de medida experimental de Node-Pool. Y quisiera saber si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el siguiente paso. ¿Ya? Todo esto de acá, sistema de medida, tenemos un comentario en el chat, vamos a ver el término L. Allá, linealidad, ¿ya? L es, ahorita vamos a explicar un poco, linealidad, ¿no? Gracias. Sí, la linealidad es interesante aclararla, porque hace referencia a la fidelidad de la señal. Si quieren, en un dibujo sencillo, si se inyecta una señal de este tipo, que es una señal pequeña, y quiero un amplificador para una estación base, que puede ser pico, nano, ejemplo, estación base, yo quiero que a la salida, ¿no?, de mi antena
se produzca la misma señal de entrada, que sea como una versión amplificada de lo que tenía la entrada. ¿Ya? Quiero que esto de acá aparezca reflejado aquí. Pero lo que sucede normalmente a veces es de que yo le envío una señal así, ¿no? Bueno, no ha salido bien dibujado. Cuando le envío esta, y lo que viene aquí a la salida es que no es un seno amplificado, sino viene así más o menos. Viene con un cachito aquí, otro cachito por acá, otro viene por acá, y ahí está bien hecho el seno. Pero acá, ¿qué pasó? Aquí se deformó. ¿Ya? Se deforma muchas veces por los componentes del circuito y básicamente por la no linealidad de este señor, porque este señor a veces se comporta como no lineal y a veces puede distorsionar. Entonces, muy independientemente de que tenga una potencia muy buena, tenemos que cuidar que además la forma de la figura que tenemos a la derecha sea una copia fiel de la original, y eso se llama linealidad. Y bueno, hay varios parámetros, ¿no? El ACP, EBM, que nos permiten medir esa fidelidad, ¿ya? De la señal. Muy bien, entonces aquí tienen una fotografía de un sistema de medida de log pool. ¿Ya? Les vamos a enseñar rápidamente cuáles son sus partes. ¿Ya? Esto de acá es el tuner de entrada. Aquí tienen el tuner de salida. ¿Ya? Ahí están los tuners. Acá está, en la parte central, el transistor sobre el que se hace la medida. Este es un microscopio para ver al transistor y ver cómo que se conecten bien los cables. La señal de entrada viene por este cable, viene por acá, pasa por aquí, por el túnel, llega al dispositivo, sale por otro túnel. Esto acá viene a emular una antena. Y todos los parámetros, potencia, eficiencia, ganancia, linealidad, se miden con estos equipos que están viendo acá. Generador de señales, medidor de potencia, analizador de redes, analizador de espectro, fuente de alimentación, todo lo tienen aquí. ¿Ya? Entonces este es uno de los circuitos, un ejemplo de sistema de medida en log pool. Vamos a continuar aquí. Ok, sin embargo, hay un desafío. El desafío que se tiene que afrontar es la banda ancha. ¿Ya? Y como pueden ver aquí, el desafío de banda ancha me indica de que no solamente a un valor de f sub 0 hay que encontrar el óptimo de las impedancias que me generen el mejor potencia, eficiencia, ganancia y linealidad. No solamente a un valor, sino en varios. Aquí, aquí, aquí y aquí. En varias frecuencias tengo que obtener los mejores valores de potencia, eficiencia, ganancia y linealidad. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, queda un minuto aproximadamente para responder esa pregunta. ¿Cómo hacemos esto? Voy a finalizar la sesión y nos vamos a unir nuevamente ya en el último bloque, donde vamos a responder esta pregunta. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, el sistema de medida experimental que estamos viendo se denomina log pool, y ya lo hemos explicado cómo funciona en una sola frecuencia determinada. Y ahora acabo de plantear la pregunta, ¿cómo se haría esto en banda ancha? Banda ancha significa varias frecuencias. Entonces la respuesta a este interrogante la vamos a dar en el siguiente bloque. ¿Ya? Queda menos de un minuto, voy a dar finalizar sesión y nos unimos rápidamente para la última parte de la clase. Ok.